Prólogo. Engorrosa es mi situación. Sostengo los principios austeros del espiritismo en su luz y verdad como es, porque no puede ser de otro modo ni de otra ley que la que proclamé hace 11 años. El universo solidarizado. El mundo todo comunizado. La ley es una y la substancia una. Uno es el principio, uno es el fin, todo es magnetismo espiritual, que nadie ha podido ni podrá mejorar ni siquiera igualar, y sin embargo, para los espiritualistas, no soy espiritista, para los religiosos, soy ateo y corruptor de las costumbres, para los materialistas, soy iluso y místico y ríen como imbéciles, y para los que como niños inmorales, díscolos y rompejuguetes, forman partidos, que en su supina ignorancia quieren que una cosa partida sea común y llamarse fuera de todo principio comunista, yo, digo, que quiero y proclamo, no solo el mundo todo comunizado, sino, el universo solidarizado. Para esos noveles, no soy comunista. ¿Quién afrontó un conflicto mayor? ¿Quién se vio en un laberinto igual? ¿Tienen todos razón o la tengo yo? Confiemos al estudio, la razón y la sentencia. Entreguemos a la ética, la lógica y la filosofía austera el desarrollo de este arduo proceso y veremos a qué lado vence la balanza. Me pongo frente a frente de todas esas fuerzas negativas para las cuales no puedo ser espiritista, ni científico, ni materialista, ni comunista, y la razón que me dé este proceso no será la que se les da a los borrachos para que callen. Cuando hice mi proclama en el estudio que, desnudo de todo prejuicio, hice del espiritismo, tuve el valor de declarar que el espiritismo estaba tísico, pero que conocía la medicina que lo curaría, y como era inmortal, lo curaría. Y porque el espiritismo está ya en sus últimos días de convalescencia, vienen estas acometidas a mí, escuela magnético-espiritual de la comuna universal, prueba eficiente del miedo, del terror y de la rabia de los impotentes detractores señalados que, poniéndose todos en contra, no han podido evitar que yo, que empecé solo como hombre, en una sola década de años, haya curado de la tisis que le ocasionaron al espiritismo y la escuela cuente muchos millones de adherentes en todo el mundo. Y es el caso insólito. Los que ocasionaron la tisis al espiritismo, con sus misticismos irracionales, los fanáticos que esperaron del espiritismo el maná y el milagro, y los pseudocientíficos inmoral y libertinos, que asestaban puñaladas traidoras y reían imbécilmente de la grandeza que no comprenden, ni podrán en siglos comprender, hoy buscan el fenómeno con delirio y quieren apropiarse de la sabiduría del espiritismo, pero no hay lugar, señores. Señores, hay que tratarlos así, porque no admiten la palabra unitaria y verdadera, hermano. Pero no hay lugar, señores, repito, porque el espiritismo que nosotros proclamamos, no es el espiritualismo que habéis creado, amalgamando los principios del espiritismo con los de la religión, dando nacimiento a un vergonzoso espiritualismo, que os permitió la explotación y el libertinaje, como a cualquier empresa inmoral o comercio religioso. El espiritismo luz y verdad es moneda del Padre de los Espíritus, que no admite alzas, ni bajas, ni valorizaciones caprichosas. Tiene siempre el mismo tipo, que se llama sabiduría, la cual tiene por patrón al amor universal, cual no entendéis su significado. Hemos disparado solo 5 cañonazos y se ha revolucionado todo el enjambre de detractores y como avispas rabiosas, clavan sus aguijones en nuestros cuerpos. Doctrinas. Esos 5 cañonazos, discurso del obispo Strauss-Mae, origen del magnetismo, método supremo, el primer rayo de luz, excomulgado, el espiritismo en su asiento, y el gran monumento, filosofía austera, racional, han conmovido y revolucionado al mundo, en lo religioso, político, social, científico, moral y espiritual. ¿Qué producirá este octavo cañonazo, que ya va con puntería fija? El sexto y séptimo, los 5 amores, y profilaxis de la vida, que están en prensa cuando escribo son cañonazos defensivos. Los hombres hacen la guerra con metralla, que destruye los cuerpos irresponsables. El espiritismo hace la guerra con principios axiomáticos y quiere herir con luz a los espíritus ciegos y lo conseguirá muy en breve, porque es tal la intensidad de su fuerza electromotriz, que no reconoce límite al voltaje, y, ay de la resistencia, alma, que no sepa regularse. Se quemará en sus remordimientos y,
al hospital que el Dante señaló y en siglos o millones de siglos se curarán, porque se curarán. Este es el cuartel que el espiritismo da en la guerra que declara a sus detractores. Y si dijerais que es injusticia, os acusaréis de tener muerto el sentimiento, anestesiada la conciencia y aberrado vuestro espíritu. Y, triste es confesarlo, pero es verdad la aberración, el anestesio y la ausencia del sentimiento, por en cuanto habéis obstaculizado el daros impreso todo el gran archivo, que escrito espera el momento de que se les entregue a los hombres, con el cual aparecería el sentimiento, moriría el anestesio y la aberración se convertiría en razón. Mas, seguid, hombres, seguid en vuestro borriquillo, que a la ley de justicia no le importa vuestra insensatez. Ella ha señalado ya su minuto culminante y ha puesto la barrera insalvable. Para el borriquillo y solo los bueyes pueden, con su calma y tranquilidad, con su fuerza y obediencia, retirar esa barrera, para que, los que monten caballos diligentes, puedan salvar la distancia que media entre el amor y el odio, entre la ciencia y la religión, entre la sabiduría y la ignorancia, entre la opresión y la libertad, entre la guerra y la paz, confesándose espiritistas racionalistas comunistas, sin cuya bravura nadie salvará el barranco. Yo sé que esto va a exasperar a los detractores del espiritismo, pero son ya tan pocos y tan poco, que casi restan todo el valor a este libro. Pero, ¿y si con este trayazo, el borriquillo se asustara y tirara a sus jinetes, haciéndoles sentir dolor en el porrazo? Ojalá que así sea, y el mérito sería doble, pues persigo, en primer término, hacer un único modo y método, pero sin dogma, del estudio científico racional del espiritismo, y en segundo lugar, que se haga posible que el borriquillo se asuste, hinque el hocico en el suelo, levante sus dos patas y tire por la cabeza al jinete Sancho Panza. ¿Lo conseguirá este libro? Sí, tengo la certeza. Para ello he de ser todo lo claro que es necesario ser y he de huir todo lo más posible de terminologías científicas y espiritualistas, para que no me pase a mí como a un doctor médico que acudió en estos días a una sesión y al invitarlo a dar su parecer sobre un medium dijo, es una hipoteroide, y nadie lo entendió. Pero yo dije, quiere decir que es gorda y débil, y todos me entendieron. La terminología hace impenetrables a las ciencias para el vulgo y eso es un dogma, puesto que el dogma en concreto es prohibir el estudio y libre examen de lo dogmatizado, de lo que la sabiduría no solo huye, sino que lo condena. Ameno es todo lo que he de explicar, pero es laberíntico, no por el espiritismo sino por las contras que lo pusieron tísico, a las que nos disponemos a darles sepultura y les cantaremos, paz en la tumba, y no resucitarán más. Se me va a decir que no he puesto nada nuevo, como se me ha dicho sobre la palabra psicastenia, con que he sustituido la de locura en la filosofía austera racional, y yo no había intentado decir que fuera nueva, pero se me arguyó que hacía 10 años había sido impresa. Pero en 24 de junio de 1910, hace 12 años, firmaba mi libro, Buscando a Dios y Asiento del Dios Amor, y allí ya lo había dicho. Pero diré que, desde que se escribió el sánscrito, ley sánscrita, o leyes de Set, o leyes de Manú, y antes no se conoce escritura que tal nombre merezca. En las leyes de Ses, repito, está la ley de psiquiatría, que recién ahora, la tarda inteligencia supremática, ha puesto en vigor, con tantos crespones, que no se ve, ni saben aplicarla, pues si supieran, verían que el 99% de los crímenes son ajenos a los cuerpos materia, a los que únicamente castigan con harta injusticia. Pero volvamos sobre el nil novo sub sole, que toman como tangente esos pseudocientíficos, fuerzas centrífugas del progreso, y aunque se ha de probar por sí solo que, si hay siempre algo nuevo, y mucho nuevo, no solo bajo el sol, sino en el mismo sol, es necesario dejar sentada una premisa del axioma. Si nada hay nuevo bajo el sol, el progreso no existe. Mas como el progreso es infinito, se impone que, debajo del sol y al mismo sol, le llegan continuamente cosas de progreso del otro sol, del que el sol depende. Pero esta sabiduría es sólo del espiritismo luz y verdad que proclama esta escuela, y no es para la ciencia su examen, sino para la filosofía, que es ciencia, y aún por bajo del espiritismo. Mas los hombres caminan en su borriquillo y van cómodos y bien a su gusto, dejando que el progreso los aplaste. Nada le importa a la ley que, como inmenso y eterno rodillo,
pasa igualándolo todo y cantando siempre volveré, y vuelve, hasta que allane el camino y lo limpie, y en lo limpio no saben caminar los borriquillos, que solo entre la maleza y matorrales pueden asentar sus cascos, pero en lo afirmado, en lo liso, resbalan y caen. Todo esto no es nuevo en la letra, pero sí es nuevo el espíritu que encierra, y nuevo también el desenmascarar y poner en su categoría de detractores a los que nada nuevo ven bajo el sol. No quiero preguntar si conseguiremos el fin que nos hemos propuesto. Afirmamos que lo conseguiremos, no a poco costo, pero sí a poco tiempo, aunque se opongan todos los detractores, que cada día son menos. 57 siglos ha luchado Seth con su ley y con los misioneros que le acompañaron y ha triunfado. ¿Cuánto tiempo queréis que tarde en imponer esa ley, constitución de la comuna de amor? El espiritismo luz y verdad lo sabe y lo dice. El espiritualismo no lo sabe y se deja sepultar. El materialismo se transforma y se convierte en polo provechoso, aunque sea negativo, pero no lo manejarán los que cabalgan en borriquillo. Estos caen al gran precipicio que hay entre el error y la mentira, entre la vida y la muerte fantástica, que crearon para el borriquillo. Este es el gran fenómeno que han debido estudiar, porque está latente eternamente y no correrían ahora en busca de fenómenos. Creían al espiritismo, tan cándido e ignorante, que se les va a prestar a sus juegos sucios, o en el mejor de los casos, de niños, aunque gasten barbas canas. ¿Por qué buscan en el espiritismo que ignoran los fenómenos? Es confesarlo. Creerlo así, sería nuestra la candidez. Lo que buscan es no molestarse absolutamente en investigar para comprobar, y porque el espiritismo, con la más alta justicia y sabiduría, les cierra las puertas de su sagrario, hasta que se apeen de su borriquillo, denigran al espiritismo y a los espiritistas, llamándolos lo que ellos son. Lo que pretenden es que se les muestre el fenómeno en una bandeja, para reducirlo a dinero, y no valiendo dinero, nada vale. Esa es la convicción que buscan, y el espiritismo luz y verdad, no les muestra los fenómenos como ellos quieren, sino como conviene a los inmutables designios del espiritismo en su gobierno. Y no vayáis a creer que pretendemos convenceros. No, detractores, no. Lo que pretendemos, y lo conseguiremos, es mostrar el espiritismo uno solo en sus dos extremos y con un solo modo de estudiarlo, comprenderlo y practicarlo, y no en la misma pureza y perfección, porque cada hombre y cada espíritu es un grado diferente del progreso. Pero eso no importa para que todos lo comprendan uno solo, en su grado ganado, a lo que nos vamos a abocar, llamando, como tenemos derecho, a los maestros censores del axioma del universo infinito. Joaquín Trincado, noviembre 15 de 1921.